Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de Integridad en la Gestión Pública con el tema Ley del Código de Ética en la Función Pública, que será desarrollado por la distinguida doctora Leili Aguilar, quien es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, maestra en Derecho Constitucional y Administrativo, maestra en Gestión Pública. Cuenta con una segunda especialidad en Derecho Administrativo, en Arbitraje en Contrataciones del Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene un máster en Gerencia Pública, abogado con experiencia en asesoría y consultoría en diferentes instituciones públicas y privadas. Eh, También es árbitro en contrataciones, docente en la Universidad Nacional de Trujillo. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy. Y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Bien, buenas tardes a todos ustedes, a todas las personas que hoy día estamos en esta sesión para trabajar un tema importante relacionado al Código de Ética en la Función Pública. Así también agradecer a Bill Angers por la invitación. Con mucho gusto vamos a desarrollar hoy día este tema tan importante por el quehacer de las deberes y obligaciones y también derechos que tienen los funcionarios y servidores del Estado, ¿no? En ese sentido, entonces, voy a presentar unas diapositivas que trabajé para hoy día. Me avisan si es que ahí lo están viendo. Sí, doctora. Ok, bien. Entonces, vamos a iniciar. Estamos ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos, primero para poder entender el código de ética, debemos tener en cuenta algunos conceptos importantes en relación a los valores, en relación a los valores y la moral, la ética, qué entendemos por estos conceptos, ¿no? Entonces, partimos diciendo pues que los valores vienen a ser aquellos principios, ¿no? Aquellos principios o estándares de comportamiento que van a guiar tanto nuestras acciones como nuestras decisiones, reflejadas en lo que nosotros consideramos que estas acciones, estas decisiones son importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces vemos algunas características que benefician a la persona como un ser humano al proporcionar una base sólida para la conducta ética y moral, ¿no? Y si es así, entonces diríamos nosotros que los valores sí influyen en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Por qué influyen los valores en nuestra vida cotidiana? Van a influir porque van a ser nuestras guías de decisiones, es decir, que los valores o en base a nuestros valores vamos a actuar para tomar una decisión, que esta decisión sea coherente y sea alineada a lo que nosotros consideramos que es correcto y que es importante para nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a fomentar de esa manera nuestro desarrollo personal en base a nuestros valores. Y de ahí entonces nosotros, en base a nuestros valores, en nuestro actuar, nos vamos a sentir mucho más satisfechos, mucho más realizados, ¿no? Lo que eso va a contribuir lógicamente para nuestro crecimiento y nuestro bienestar personal, ¿no? Entonces podemos decir que los valores facilitan nuestra convivencia, ¿no? Los valores como el respeto, como la honestidad, como la empatía, que nos ayuda a poder interactuar de manera positiva con los demás, promoviendo nuestras relaciones que sean saludables, ¿no? En nuestras interrelaciones con las demás personas. Y lógicamente se va a contribuir a nuestra propia felicidad, diríamos, ¿no?
porque si vivimos de acuerdo a nuestros valores que tenemos nosotros, de una manera u otra, cada uno de nosotros tiene sus propios valores arraigados, producto de su propia autenticidad como ser humano. Y basado en eso, es la base de una satisfacción general en su vida, ¿no? Entonces, nuestros valores van a reflejar nuestra identidad, ¿no? Va a ser una parte importante de nuestra identidad, moldeándola, quiénes somos nosotros, cómo nos presentamos nosotros a los demás. Por tanto, los valores van a influir tanto, habíamos dicho, en honestidad, en el respeto, en la responsabilidad, en la justicia, en la solidaridad, en la compasión. Van a ser prácticas y van a adherirse a estos valores, no solo como beneficio a la persona individual, sino que van a tener un fuerte impacto positivo en la sociedad, creando un entorno que va a ser justo y colaborativo. Vemos que la ética, entonces, va a ser el esfuerzo por guiar nuestras relaciones basadas en nuestra conducta, tomando en cuenta los intereses, ¿no? Especialmente nuestras acciones van a actuar y sobre ello va a ser importante la parte racional, que es que la ética nos lleva a la reflexión de nuestras acciones de manera lógica, de manera razonada, ¿no? Y por lo tanto la ética nos va a invitar a considerar cómo nuestras acciones van a impactar en los demás, ¿no? Y lógicamente todas decisiones tienen consecuencias. Esas consecuencias pueden o no afectar al bienestar de otros individuos que deberíamos tener en cuenta. Entonces hay una responsabilidad moral, ¿no? El actuar éticamente implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de sus efectos, y debemos reconocer que tenemos un deber hacia los demás y hacia la sociedad en general. Por lo tanto, tenemos normas y tenemos principios, donde la ética se basa en este conjunto de normas y principios que nos van a ayudar a determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, estos principios pueden variar según las culturas y según los contextos, ¿no? Valores como la justicia, como la honestidad, como la equidad, como la empatía, que vamos a tener en cuenta y que nos van a ayudar en la toma de decisiones de manera informada. Entonces hay que practicar la ética, que significa tomar decisiones informadas, ¿no? Ser coherente y consistente, basados en que la ética también requiere nuestras acciones, que éstas sean coherentes con nuestros valores y nuestros principios morales. La ética no solo va a ser entonces una solución única, sino es un proceso muy continuo y reflexivo y de evaluación permanente de nuestras acciones y decisiones, que nos va a permitir pues adoptar de manera cotidiana o asumir una conducta en la medida de situaciones que nos tocan vivir en el día a día y nuestros propios desafíos que cada uno de nosotros tenemos. Entonces la ética viene a ser una disciplina que nos va a ayudar a vivir de manera consciente y responsable, teniendo en cuenta que no solo nuestro bienestar es lo que importa, sino también el bienestar de los demás. Y nos debe impulsar entonces a actuar de manera justa y de manera compasiva, ¿no? Contribuyendo así en una sociedad que sea mucho más armoniosa, mucho más equitativa. La ética y la moral, entonces partiendo de este concepto base de qué debemos entender por valores y qué viene a ser la ética, entonces podríamos decir nosotros que hablar de ética y moral, que son dos conceptos importantes, pero relacionados entre sí, pero en su contenido son distintos, ¿no? No es lo mismo hablar de ética que hablar de moral. ¿Qué debemos entender nosotros por moral, ¿no? Mientras que moral para nosotros debería ser un conjunto de normas, ¿no?
reglas, principios que regulan la conducta individual y social de las personas, ¿no? Tenemos la cultura, la sociedad, que son propios, que tanto como cultura y sociedad, estas tienen sus normas, ¿no? Derivadas de la cultura, de la religión, de la sociedad, de las tradiciones, costumbres que tenemos, prácticas diarias, ¿no? Que tenemos. Entonces, la moral guía el comportamiento cotidiano de las personas, estableciendo de esa manera qué es para cada persona lo aceptable y qué no es lo inaceptable dentro de su espacio. Por ejemplo, dentro de normas morales podemos estar el no robar, el no mentir, el ser leal, el respetar a los demás, ¿no? Mientras que en ética vamos a encontrar reflexiones y análisis, ¿no? En relación, habíamos dicho que la ética es aquella disciplina que se dedica pues a la reflexión y análisis de las normas morales. Se ocupa de examinar y cuestionar los criterios y los principios que guían los comportamientos. Vemos entonces que hay juicios de valor, donde la ética permite establecer juicios sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es correcto, incorrecto, las obligaciones, ¿no? Lo permitido y no permitido. Es una reflexión crítica, cómo deberíamos nosotros actuar y por qué, ¿no? Entonces la ética se basa en la filosofía y busca entender y justificar las normas morales, evaluando si estas son racionales y justas, ¿no? Aunque puede basarse entonces que en principios morales, la ética siempre busca principios universales que pueden aplicarse a diferentes contextos y culturas. Entonces, aquí, cuando hablamos entonces entre ética y moral, debemos decir que la moral es aquella que proviene de una cultura, de una religión, de una sociedad, mientras que la ética va a provenir de una reflexión filosófica y racional sobre justo esas normas morales, ¿no? En cuanto a su aplicación, diríamos que la moral se aplica de manera práctica en nuestra vida cotidiana, nos permite a través de ella guiar nuestro propio comportamiento, ¿no? En cambio, la ética nos va a permitir analizar y evaluar las normas o esas normas de comportamiento en relación a cuestionar su validez, su fundamentación de dichas normas morales. La moral puede variar, ¿no? En los conceptos en diferentes culturas y en diferentes sociedades. ¿Qué es moral para una cultura? No va a ser igual para las otras culturas, igual para nuestras sociedades, ¿no? Se buscan entonces principios basados en ello, entonces podemos encontrar que dentro de moral pueden haber significados diferentes, ¿no? Dependiendo de la cultura y la sociedad. En cambio, la ética no, la ética tiene principios universales que van a ser aplicados a todo el universo. En la moral buscamos mantener un orden y una cohesión social, ¿no? Con reglas que van a ser aceptadas de manera colectiva. En cambio, la ética busca tratar de comprender y justificar esas reglas, proponiendo mejoras y cambios si lo considera necesario, ¿no? Dentro de este contexto diríamos que la moral nos proporciona entonces reglas prácticas para la conducta diaria. La ética, en cambio, se encarga de analizar y justificar las reglas, permitiendo una comprensión mucho más profunda y crítica de nuestras acciones y decisiones, ¿no? Bien. Entonces, basándonos en estas diferencias que hemos estado haciendo entre la ética y moral, entonces nos toca ir centrándonos nosotros en, entonces, para el código de ética de la función pública que nosotros deberíamos tener en cuenta en relación a la ética y la moral, ¿no? Vemos entonces que en el código de ética de la función pública, la ética
la ética, cómo debe ser entendida la ética en la función pública. Vamos a entender lo que esta ética se va a referir entonces a un conjunto de principios y de normas que van a guiar el comportamiento y las decisiones, en este caso serían de los servidores públicos, que en ejercicio de sus funciones ellos realizan estas acciones o estas decisiones y asumen comportamiento. En esencia, lo que se busca garantizar es que el desempeño de las funciones públicas se realicen de manera profesional, se realicen de manera honesta y responsable, promoviendo la confianza y el bienestar de la sociedad. Entonces vemos que existen principios y valores fundamentales, ¿no? Que nos da el mismo código de ética en relación a lo que hemos venido hablando sobre la ética en la función pública. Entonces, si existen estos valores fundamentales, vamos a tener a partir de ahí que podemos estar hablando de la integridad, podemos estar hablando de la responsabilidad, de la imparcialidad, del respeto a la ley, de la transparencia, la confidencialidad, ¿no? Entonces, ese es por un lado en cuanto a principios y valores, pero también hay deberes, deberes del servidor público en relación al servicio público que deben realizar en beneficio de la comunidad. Y lo deben hacer con eficiencia y eficacia, con profesionalismo y generando siempre el fomento de la participación ciudadana. Entonces, es importante la ética en la función pública porque nos va a generar confianza, ¿no? Es decir, que la ética en la función pública ayuda a construir y mantener la confianza del ciudadano, ¿no? En sus instituciones y también en sus servidores. La confianza entonces va a ser esencial para el funcionamiento efectivo del gobierno y va a generar, por lo tanto, estabilidad social, ¿no? Por lo tanto, hay una prevención en relación de la corrupción, ¿no? Bajo este enfoque de ética, nos puede ayudar entonces a prevenir temas de corrupción o temas de abuso de poder, donde se van a asegurar los recursos públicos, que estos sean utilizados de manera adecuada y con las decisiones que se tomen de manera justa. Eso va a mejorar la gestión pública basado en los principios éticos que promueve, ¿no? Y por lo tanto estos servidores deben actuar con integridad, con profesionalismo, lo que contribuye entonces a una mejora de los servicios y las políticas públicas. Lógicamente que la ética también va a asegurar cuáles son sus derechos y cuáles son sus libertades de los ciudadanos. Deben ser estos respetados y protegidos, lógicamente, por, en este caso, los servidores públicos, ¿no? Bajo esta premisa, diríamos nosotros que, por ejemplo, cuando llevamos un proceso de contratación pública, por ejemplo, estos servidores que actúan eh, como órganos del procedimiento de selección deben hacerlo con transparencia, ¿no? Basado en principios de imparcialidad, sin o evitar o evitando cualquier tipo de favoritismo o corrupción, ¿no? Hay que manejar la información de manera correcta, no generando un uso indebido o una divulgación de dicha información, ¿no? Y en la toma de decisiones no afectar, por lo tanto, al interés público. Y debe basarse entonces bajo los principios éticos, ¿no? Entonces vemos que la ética en la función pública es aquella que nos va a permitir establecer los estándares y los principios que van a guiar el comportamiento de los servidores públicos, asegurando que estos actúen con integridad, con responsabilidad, con imparcialidad. Esto va a ser fundamental
para garantizar que el servidor público sea justo, sea eficiente, sea digno de la confianza de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si es así, vamos a ver que existen valores éticos, ¿no? Existen valores éticos que deberíamos, que vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué son los valores? Estos valores éticos deben ser entendidos entonces como principios fundamentales que deben guiar el comportamiento y las decisiones de las personas y de las instituciones públicas. Por lo tanto, eh, es importante ver la conducta moral y social, ¿no? Estos valores son esenciales para determinar qué es lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto. Y de ahí entonces los valores éticos tienen algunas características, ¿no? Características como por ejemplo los principios básicos, en los cuales están las creencias y las acciones que correspondan a los servidores públicos sobre la base de juicios éticos que deberían hacer. Tiene el código de ética, debe servir como principio orientador de las decisiones y los comportamientos, ¿no? De los funcionarios y servidores públicos, además de ser una norma que guía la conducta y los estándares de moralidad en las acciones y decisiones de los servidores y funcionarios públicos. Entonces existen valores éticos que pueden ser, uno, valores éticos de cada uno de los funcionarios y servidores en una institución, y también valores éticos colectivos o sociales, ¿no? Los valores éticos individuales serán entendidos como el conjunto de experiencias, de acciones, de comportamientos que deben guiar el accionar de los funcionarios y servidores, y de manera colectiva, pues será cuáles son esas normas, esas leyes que van a regular el comportamiento de cada uno de estos individuos, ¿no? Y de ahí entonces el impacto de los valores, ¿no? De ahí el impacto de los valores en relación a, al, a la toma de decisiones de los funcionarios y servidores, ¿no? Por lo tanto, contribuye eso a las entidades y a las organizaciones, a que existan pues valores éticos en su identidad, ¿no? Que la entidad, basado en sus instrumentos de gestión, que esté basado en su misión, en su visión, en sus objetivos estratégicos, también sean llevados con o dentro de los valores éticos, ¿no? La cultura organizacional que nosotros hablamos, ¿no? Los valores compartidos entre el personal de la institución, ¿no? Que se fomenta entonces esa cultura corporativa y ese ambiente de trabajo. Se debe fomentar entonces que los comportamientos estén alineados a los principios éticos de la entidad. Y por lo tanto debe haber entonces políticas y procedimientos internos de la entidad, prácticas, ¿no? Que estén guiados por valores éticos dentro de la institución. Eso va a ayudar no solamente a generar legitimidad, no solamente a generar confianza, sino también a fomentar la transparencia, ¿no? Entonces, estos valores éticos que nosotros estamos hablando son o se relacionan de una manera u otra con las normas sociales, ¿no? Con las normas sociales de las que hemos estado hablando, y de ahí la importancia, ¿no? De saber cómo es que se orientan de manera práctica los funcionarios, cómo es que existe una legítima actuación del Estado, cómo es que se impulsa también hasta el crecimiento económico, ¿no? Y de ahí entonces de ahí sería fundamental también tener en cuenta qué entendemos nosotros por la palabra integridad, ¿no? ¿Qué se nos ocurre como un concepto alineado a este término de integridad? Entonces, la integridad es importante hablar en relación a este punto, porque nos va a permitir a nosotros poder ver que, de acuerdo a esta imagen que vemos en la diapositiva, pues hay dos preguntas importantes que tenemos que tener en cuenta para entender integridad, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde encontramos nuestra
palabra como servidores públicos, ¿no? Eh, ¿Será el correcto ejercicio de nuestras funciones cuando hablamos de integridad? ¿Dónde encontramos la palabra dada en relación de la institución, en el cumplimiento de la misión institucional? ¿Será? Entonces vemos que, si bien es cierto, bajo estas imágenes se trata de explicar, bajo este contexto, qué se entiende por integridad. Entonces vemos que este concepto de integridad va a ser eh, la base donde las personas o las instituciones tienden a ver qué es lo confiable, qué es lo permitido, ¿no? La integridad en los servidores públicos, en esta imagen se plantea la pregunta para reflexionar cómo es que los servidores públicos demuestran su integridad en su trabajo diario, ¿no? En el otro cuadro donde dice es correcto el ejercicio de nuestras funciones, lo que quiere ver aquí es si la integridad de los servidores públicos se manifiesta a través de la ejecución honesta y diligente de sus responsabilidades. Entonces, esto va a implicar que cumplan los servidores y funcionarios con sus deberes de manera justa y transparente, respetando las leyes, respetando las normas establecidas, ¿no? Y si es así, entonces aquí nos toca reflexionar sobre cómo una institución puede demostrar que tiene integridad, ¿no? La respuesta sería en el cumplimiento de su misión institucional, es decir, que la integridad de una institución se va a ver reflejada en su capacidad de poder adherirse a su misión y a sus objetivos. Esto va a implicar entonces que la institución actúa conforme a sus valores y a sus promesas, proporcionando los servicios y tomando decisiones que estén alineadas con el propósito declarado. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eh, que integridad implica más que hablar de la verdad, es decir, lo que interesa aquí es el cumplimiento de qué es lo que se va a construir y cómo vamos a mantener la confianza, ¿no? Ya que entre los individuos de una entidad pública y sus ciudadanos, cómo generamos confianza para decir en el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿no? Entonces, la integridad de los servidores públicos, ¿cómo debemos demostrar su integridad? A través de sus acciones diarias, que esto va a implicar entonces no cometer actos de corrupción, sino también debe eh, hablarse de integridad, el que ellos cumplan sus tareas de manera diligente, de manera justa y siempre buscando el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y cuando hablamos de la integridad de la institución, entonces, cuando hablar de la integridad de los servidores públicos no va a ser lo mismo que hablar de la integridad de la institución. Cuando hablamos de la integridad de una institución, vamos a tener en cuenta cuando una institución es íntegra. Una institución va a ser íntegra cuando ésta cumple con su misión y sus objetivos de manera constante, de manera permanente. Esto incluye que sea transparente en sus operaciones, esto incluye que tome decisiones de manera ética y que asegure que sus acciones en realidad benefician a la sociedad y están alineadas al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y a su misión, ¿no? La razón de ser de la entidad. Entonces vemos que integridad proporciona un marco tanto individual como institucional. Individual en relación al accionar de los servidores y funcionarios e institucional en relación al cumplimiento de su misión y sus objetivos estratégicos que debe realizarlo la entidad. Ambos ayudan a generar confianza y legitimidad en los ciudadanos, ¿no? Eso lo tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, miren aquí este cuadro,
que se muestra en la diapositiva, decimos, ha llegado otro, ¿no? Y ahora, ¿cuál será el método que va a utilizar? ¿O dónde pongo esto? ¿No? Un desorden, un caos, ¿no? Se está trabajando de manera ordenada, de manera coherente en esa intención, afecta la integridad, ¿no? Estamos hablando de integridad, la integridad institucional, ¿no? Y por lo tanto, luego nos toca hablar de la cultura de la integridad pública. En relación a la cultura de la integridad pública, aquí tenemos que indicar que la cultura de la integridad pública va a estar alineado a la expresión de los saberes, a la expresión de las prácticas compartidas dentro de una institución, ¿no? Es decir, cómo los valores organizacionales son coherentes con el cumplimiento de los principios, de los deberes y las normas, ¿no? Para poder asegurar el interés general. Luego, por ejemplo, ¿qué se entiende por gestión pública? ¿No? Eh, si debemos nosotros partir que gestión pública debe ser gestionar, administrar todos los recursos pertenecientes al Estado, ¿no? Cumplir con la finalidad de suplir las necesidades de la población, procurar como el eje central de desarrollo del país, ¿no? Basados en la gestión pública. Por lo tanto, el Estado, por ejemplo, en algunas cifras, tenemos más o menos más de 3.500 entidades, más de 1.400.000 de empleados públicos, más de 177 millones de soles en presupuesto público, ¿no? Y más de 38.000 millones en contratos con el Estado, ¿no? Entonces, vemos si es así, entonces este concepto de corrupción, que viene a ser la lucha bajo este concepto de corrupción y el código de ética, cómo es que el Estado peruano va en su lucha contra la corrupción, cómo es que el Estado peruano articula o promueve la eficiencia, la eficacia y la economía, ¿no? Cómo se genera valor y beneficio, cómo logramos los objetivos nacionales y el bienestar general, ¿no? Dentro de los conceptos que hemos estado hablando que proporcionan el Código de Ética de la Función Pública. Sabemos nosotros que la corrupción es la falta de ética, ¿no? Si es así, diríamos que la corrupción es una forma específica de falta de ética y si es así, están motivados, están articulados desde intereses y móviles en beneficio propio, en beneficio privado de las personas, pero no basados en interés general e institucional. ¿Van a afectar el bienestar y el desarrollo general? Claro que sí, ¿no? Se efectúan desde un espacio, contexto institucional, naturaleza pública, ¿no? Luego estas estrategias de integridad y lucha contra la corrupción, basados en este Decreto Supremo 092/2017, que es una política nacional dada por nuestro Estado, donde se formula la participación, ¿no?, de todas las entidades públicas, del sector privado y la sociedad civil, para poder trabajar de manera conjunta estrategias de integridad y lucha contra la corrupción. Aquí hay algunas decisiones que han sido adoptadas en materia de lucha de corrupción y que proponen entonces la creación de un sistema nacional de integridad pública. Y si así, existen medidas para fortalecer la capacidad del Estado para el control de la corrupción. Entonces se establecen aquí 3 ejes de intervención y 13 objetivos, con la finalidad de fortalecer esta integridad y hacer frente a la corrupción. Por ejemplo, fortalecer las capacidades de prevención del Estado, identificar y gestionar los riesgos, ¿no? Fortalecer la capacidad de sanción del Estado frente a actos de corrupción. También nos determina metas que deben cumplir las entidades, ¿no? Plantea lineamientos y estándares de cumplimiento a partir de esta política. Entonces, esta política
de integridad y lucha contra la corrupción aporta, ¿no?, a la efectivización de los principios, de las obligaciones del código de ética del funcionario público, ¿no? Este código de ética viene a ser entonces, o perdón, este Plan Nacional de Integridad es una herramienta de política nacional en temas de integridad y lucha contra la corrupción que plantea, basados en algún estudio que realizó la OCDE sobre la integridad en nuestro país. Y por lo tanto, hubo una suscripción, un compromiso que realizó o suscribió el Estado ante la Cumbre de las Américas para implementar, en base a este estudio de la OCDE, las recomendaciones que daba, y es a partir de ahí que nace esta política nacional de integridad, ¿no? Entonces, hay dentro de la política, hay acciones estratégicas, hay objetivos que se deben cumplir y que se deben desarrollar para seguir promoviendo el modelo de integridad como una estrategia para la implementación que deben desarrollar todas las entidades públicas en nuestro país, ¿no? Este enfoque del plan, vemos entonces que tenemos enfoques de carácter preventivo, ¿no? Con estos enfoques de carácter preventivo son antes que se realicen las sanciones, ¿no? Entonces, basados en la cultura de integridad y de prevención. Luego existe un enfoque de priorización que está basado, en este caso, en recomendaciones formuladas por la Comisión de Integridad, ¿no?, por el Ministerio Público en relación a este compromiso suscrito en la Cumbre de las Américas. También existe un enfoque hacia la gestión descentralizada, es decir, que este plan está orientado a fortalecer la institucionalidad para prevenir y combatir la corrupción a nivel subnacional. Tiene un enfoque social porque se trata de cerrar brechas sociales y económicas, ¿no? En relación a los efectos negativos que genera la corrupción, ¿no? El enfoque participativo, donde participan todas las entidades del sector público, el sector privado, la sociedad civil, ¿no? Hay acciones entonces aquí en dos niveles, ¿no? Desde un marco normativo, ¿no?, y reformas institucionales que se tienen que hacer para garantizar transparencia e integridad, por ejemplo, en el tema de contrataciones, en el tema de ejecución de obras, ¿no? Tenemos un nuevo marco legal que está implementándose su reglamento, en la cual vamos a ver ahí que se están incorporando algunas cosas para poder hablar de incorporación y estándares de integridad, ¿no? Seguir trabajando sobre la construcción de una cultura de valores. También tenemos el enfoque por cada entidad, donde debe haber modelos de integridad, ¿no? Se va a lograr, lógicamente, a través de los compliance, ¿no? Comportamientos de las altas direcciones. Bueno, aquí es el compromiso de la alta dirección, de tener una verdadera cultura de integridad en su institución, ¿no? Es el titular de la institución quien debe implementar, ¿no?, esta, esta voluntad o esta cultura de integridad en su institución, ¿no? La gestión de riesgo consiste en identificar dentro de la entidad cuando hay procesos más vulnerables en los delitos contra la administración pública o de repente prácticas cuestionables que sean contrarias a la ética, ¿no? O cualquier tipo de riesgo operacional o financiero, cualquier gravedad o incidencia de cada riesgo que permita plantear acciones de control para su mitigación, ¿no? También existen políticas de integridad que significan una posición de la entidad frente a temas sensibles, los que tendrán que materializarse en un plan de acción. También tenemos el componente 4, que es la transparencia de datos abiertos y rendición de cuentas, ¿no? Controles internos y externos, comunicación y capacitación, ¿no? Canal de denuncias, también se tienen que implementar canales de denuncias,
para recibir anuncias anónimas, denuncias que se realicen para poder hacer una discriminación, porque podemos encontrar ahí que haya denuncias de mala fe también que se realicen, ¿no? Entonces hay que hacer una discriminación, pero lo recibimos a través del canal de denuncias, ¿no? Supervisión y monitoreo del modelo de integridad. Hay que realizar una evaluación anual de los componentes del modelo de integridad que se implementen dentro de la institución pública, ¿no? El encargado del modelo de integridad, bueno, aquí la conformación y la implementación está en manos de la Oficina de Integridad que debe tener cada una de las entidades del Estado, ¿no? Ellos son los encargados de implementar este modelo de integridad, de acuerdo a esta resolución, ¿no? Entonces, vemos que esta resolución de la Secretaría de la Integridad 01/2019, que aprueba esta directiva 01/2019 sobre los lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública, ¿no? Y nos habla de los objetivos que hemos hablado hace un rato, nos habla de cómo se debe implementar el plan o la cultura de integridad dentro de la institución, ¿no? Así como quiénes son los responsables del fortalecimiento de la cultura de integridad. En este caso es la máxima autoridad administrativa, los órganos que ejercen función de integridad, los órganos o las unidades que participan en el fortalecimiento de la cultura de integridad, ¿no? Entonces, incluso esta cultura de integridad tiene etapas, desde la planificación, el desarrollo del modelo de integridad y su seguimiento, ¿no? Entonces, vemos que a partir de ahí, bajo esta directiva y este decreto supremo 180/2021, pues tenemos todo el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción que debe estar implementada en las entidades, ¿no? Y por lo tanto, esto está articulado con el Código de Ética de la Función Pública, donde tenemos nosotros estos principios que deben ser aplicados por todos los funcionarios y servidores públicos, que estos deben regirse con probidad, con respeto, con eficiencia, con idoneidad, con veracidad, con lealtad, ¿no? Con justicia, con lealtad al Estado, ¿no? Es decir, que cuando un funcionario es contratado por un titular de la entidad, no es que le debe un favor al titular de la entidad, porque si fue contratado es porque cumple con su perfil, ¿no? Y entonces cuando tenga que decidir alguna acción de carácter administrativa, tendrá que hacerlo con lealtad a lo que dicen las normas y por lo tanto con eso estará cumpliendo con el Estado y con el derecho y satisfaciendo el interés general, que es obligación de todos los funcionarios. Dentro del Código de Ética nos habla de los deberes de la función pública, ¿no? eh, un deber no es una imposición, sino es una obligación voluntaria que tiene el funcionario de tener la convicción de lo que es bueno, ¿no? De lo que debe hacer, ¿no? Debe actuar con dicha convicción. Por eso es importante que cuando se trabaje o se ingrese a trabajar al sector público, lo primer documento que deben revisar es el Código de Ética de la Función Pública, porque ahí están los principios, que son las acciones, los comportamientos que deben asumir los servidores y funcionarios en su quehacer diario, y los deberes, aquellas convicciones mediante la cual actúan ellos en el día a día, ¿no? Como por ejemplo la neutralidad, la transparencia, la discrecionalidad, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado, actuar con responsabilidad, ¿no? Y lógicamente también tenemos prohibiciones, que es lo que no se nos está permitido, ¿no? Entonces las prohibiciones son vistas de manera negativa, sin embargo son orientaciones positivas que regulan nuestras decisiones para no incurrir en acciones, ¿no?, inadecuadas, ¿no? Entonces, estas prohibiciones debemos tenerlos en cuenta también para poder trabajar, ¿no?, dentro de nuestro quehacer diario. ¿Cuáles son estas prohibiciones? Realizar actividades de proselitismo, siendo funcionario servidor, mantener intereses en conflicto, observar o obtener ventajas indebidas, hacer un mal uso de la información privilegiada que se tiene, presionar, amenazar o acosar, ¿no? Entonces vemos que estos son
líneas, o estas son tres bloques importantes que nos trae el Código de Ética y que está articulado con la cultura de integridad dado por la Política Nacional de Integridad, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta las prohibiciones, las obligaciones y los principios, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hoy día quería conversar con ustedes en relación a lo que es el código de ética de la función pública y su articulación con la ética, con la moral y con la política nacional de integridad. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Bien, estimados participantes, es momento de que puedan realizar sus preguntas, pueden alzar su manito y se les va a ceder el uso de la palabra, em, o también pueden escribir sus preguntas en la bandeja de chat. Bien, estimada doctora, creo que no hay preguntas, les ha quedado bastante claro. Les extendemos nuevamente nuestra total gratitud por su participación en este curso. De verdad es un honor contar cada vez con usted para todos los eventos académicos. Muchas gracias por por su conocimiento y experiencia que ha sido bastante enriquecedora para el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que hoy día están aquí presentes y gracias también a Bill Langers por la invitación. Nos estamos viendo. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión que se tenía programada para el día de hoy.